Buenos días. Vamos a iniciar esta clase de integración, la primera clase de integración del bloque de cálculo. Tuvimos una confusión en la mañana, entonces esta clase no se transmitió en vivo, pero pues esperando que no pierdan tiempo para avanzar en otros temas, pues vamos a grabar esta sesión para que ustedes las puedan checar en su momento. Bueno, entonces pues vamos de lleno, ¿no? El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos presente? Básicamente vamos a iniciar con una introducción sobre qué es una integral, en qué consiste el concepto, y después de ello pues vamos a empezar a meter de lleno las reglas de integración, tal y como lo hicimos con la derivación, poco a poco, aumentando la complejidad del tema. Bien, pues lo primero que tenemos que tener presente es que la integral es una de las operaciones más importantes de cálculo. Aquí lo mencionamos como el segundo gran pilar del cálculo en matemáticas. El primero, pues obviamente, es la derivada. Tanto la derivada como la integral son operaciones que se realizan sobre funciones. En este caso, la integral y la derivada las definimos como operaciones inversas. Veamos. Si tú tienes una función, ¿no? Una función f de x, y la derivas, pues bueno, con las reglas que sean, que se requieran, obtendrás la derivada, es decir, f'. Pero en cambio, si a una derivada la integras, te da como resultado la función original. En ese sentido, decimos que son inversas, porque de alguna manera nos devuelven una función o dan la vuelta, ¿no? Al proceso de la derivación. Bueno, entonces, pues vamos a ver algunos casos simples de reglas de integración para, pues, en función de eso, irnos empapando con estas ideas, ¿no? Entonces, empecemos con lo más simple. ¿Cómo se integra una constante? ¿No? Es lo que estoy representando con la letra K. Entonces, pues aquí viene la regla muy simple. La integral, que se representa con este simbolito de K, con respecto a la variable x, es igual a k, a la misma variable, por la variable que a k multiplicada por la misma variable sobre la cual estemos integrando, más c. Ahorita vamos a hablar un poquito de este c, que realmente es una constante, ¿no? Eso viene realmente en todas las integrales indefinidas, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre su motivo de ser, ¿no? Entonces, bueno, veamos estos ejemplos. Aquí tenemos varios ejemplos de exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vean, integral de 5 con respecto a x, e integral de 5 diferencial de x, ¿no? Pues, ¿cuánto es? Pues es 5 por x más c. Integral de 9 con respecto a la variable z. Pues, ¿cuánto es? 9z más c. Integral de menos 10 con respecto a t, diferencial de t. Entonces es menos 10t más c. Es decir, cuando tú integras una constante, como ha sido en todos estos casos, pues solamente escribes como resultado esa misma constante multiplicada por la variable con la que estés integrando. Aquí debo de aclarar, debo de hacer énfasis en este instante sobre la naturaleza de este elemento. Esto se conoce como una diferencial. Y si bien tiene un sentido profundo el cálculo de las diferenciales, al menos en este punto del temario, la diferencial se debe de concebir únicamente como una manera de saber con respecto a qué variable estás integrando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí escribo algo más, ¿no? Imagínense que nos pusiesen este ejemplo. Integral de x al cuadrado diferencial de t. Entonces tú te pones a pensar, no, pues hay que ver cómo integrar la x al cuadrado. Pues no, no tengamos que pensar en eso, porque como estamos integrando con respecto a la variable t, eso es lo que nos indica la diferencial, pues quiere decir que vamos a integrar siempre y cuando haya t's adentro de la integral, pero si no las hay, pues entonces x cuadrada sería tal como una constante, x cuadrada por t, más c, por supuesto, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. La diferencial nos está indicando cuál es la variable que estamos utilizando, ¿de acuerdo? En este caso, x, z o t. Bueno, y finalmente, quiero ponerles este ejemplo que aunque es muy trivial, hay que tenerlo con cuidado porque muchos se llegan a confundir. Ustedes dirán, aquí, ¿qué estoy integrando? Integral de la diferencial, es decir, yo no veo ningún numerito. Bueno,
No lo ven, pero recordarán que en muchas ocasiones hemos insistido que pues el 1 no se escribe cuando es coeficiente. Es decir, esto que tengo aquí, integral de la diferencial de x, lo podemos entender como integral de 1 diferencial de x. ¿Sí? Por eso es que el resultado es 1x más c, o simplemente x más c. Bueno, entonces ahí está, la integral de una constante. No hay mucho que decir al respecto, más de lo que ya se ha dicho. Ahora vamos con una otra regla que probablemente es la más frecuente en estas cuestiones de la integración, es decir, la de potencias. Entonces analicémosla. La integral de x a la n, la integral de x a la n con respecto a x, es decir, diferencial de x, ¿no? Bueno, pues aquí está la regla de x a una potencia que llamamos n, y ¿qué nos dice? A la potencia se le va a sumar 1. Se acordarán que cuando derivábamos hacíamos lo opuesto. Al exponente le restábamos 1. Bueno, pues aquí vamos a hacer sumar 1. Cuando integras, al exponente le sumas 1. Y no solo eso, sino que se divide entre esa misma cantidad, ese mismo exponente, n más 1. Y bueno, aquí está más c. Ahorita todavía no hemos llegado a explicar qué significa este c, es una constante, pero lo veremos más adelante. Esta regla, pues es válida solamente bajo una única excepción, que es la que está marcada arriba. Puedes utilizar cualquier exponente, x al cuadrado, x a la quinta, x a la menos 10, sí, cualquiera, pero a excepción del exponente menos 1. No de los negativos, únicamente del menos 1. Para ese caso en particular, cuando tengas x a la menos 1, pues ya hay una regla que ahorita vamos a ver más adelante. Pero para eso quiero aclararlo, porque de repente muchas veces el examen hace eso. Te ponen ese exponente y te dicen, pues yo me acuerdo que era esta regla, ¿no? Entonces aplicas esta fórmula y equivocadamente, porque esta fórmula aplica para todos los exponentes, salvo este único caso en particular, para el cual ya hay una regla que hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo de la aplicación de este caso, ¿no? Entonces, no olviden, en esta regla, ¿qué pasa? Al exponente se le suma un 1, por lo cual aumenta el exponente, y esa misma cantidad se pone en el denominador. Bueno, entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabamos de decir con las siguientes integrales. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Integral de x al cuadrado con respecto a esa misma x, ¿no? Diferencial de x. Bueno, entonces ya sabemos, tengo x cuadrada, se le suma un 1, entonces tenemos x cúbica, y abajo pues se le pone también el cubo, ¿no? Entonces, bueno, no el cubo, el 3, el número 3, entonces tendríamos x cúbica entre 3 más c, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces no hay mucha complicación. Sumas un 1 al exponente y esa misma cantidad se pone como denominador. Integral de x a la sexta. Pues, ¿qué ocurre? Que como tenemos x a la sexta, se le suma un 1, queda x a la séptima sobre 7, más c. Y en este caso, pues hay que tener un poquito más de pericia, porque ¿qué tenemos? Integral de 4x a la quinta. Bueno, entonces significaría que sumaríamos un 1, entonces tendría x a la sexta arriba, y aquí dividiríamos entre 6. Claro, teniendo en cuenta que esta cantidad se puede simplificar. 4 sextos es equivalente a 2 tercios, ¿no? 2 tercios de x a la sexta más c. Y otra cosa que quiero aclarar aquí es que la integral es una propiedad que se distribuye en una suma. Es decir, si tú tienes la integral de un binomio, un trinomio o en general de un polinomio, pues quiere decir que se va resolviendo la integral término a término. Integral de esto y integral de esto, y pues se van sumando los resultados, ¿no? Integral de 3x al cuadrado. Pues ya dijimos, se le suma un 1, quedaría x cúbica entre 3. Integral de 8x al cubo. Se le suma 1, queda 8 a la cuarta y también aquí entre 4. Sí, está todo bien, que agregamos el más c, pero aquí debemos de tener presente lo siguiente. Este 3 entre 3, pues nos da un 1, que se anula y me queda x cúbica solito. Y aquí tengo 8 cuartos, los cuales simplificamos a 2, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de integración, como se los había mencionado. Ahora, quiero hablar un poco sobre qué rayos significa esta c que hemos puesto en todas las integrales hasta ahora. Bueno, para hacer eso, entonces déjenme, vamos a ir al papel.
quiero mostrarles algunos detalles al respecto. Entonces, déjenme compartir lo siguiente. Bueno, entonces, primero que nada, recordemos lo que dijimos al principio de la clase. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes una función y la integras, ¿no? No, perdón, la derivas, derivar. Si tú la derivas, pues obtienes ¿qué? Pues la derivada de la función, ¿no? Ya saben, se escribe así con la comita. Ay, perdón. Se escribe con la comita o se escribe con este símbolo, ¿no? Derivada de f con respecto de x, ¿no? El símbolo no es importante en este punto. Ahora, si tú agarras la derivada de una función y la integras, integrar, pues obtendrías una función original, pero eso vamos a ver que no es exactamente cierto o que tiene que tener una peculiaridad para que eso sea cierto. Entonces, veamos un ejemplo para comprobar lo que acabo de decir. Supongamos esta función, 3x a la cuarta potencia, ¿no? 3x a la cuarta potencia. Bueno, ¿qué pasaría si a esta función yo la derivo? Ajá. Bueno, pues ya saben, ¿no? El 4 por 3 me da 12, 12x cúbica, ¿no? Y tan, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora vamos a integrar esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a integrar. Bueno, entonces integro 12x al cubo con respecto a x, ¿no? Espero que se vea un poquito bien. Entonces, ¿qué nos daría? Me daría, ya saben, se le suma un 1, entonces me quedaría 12x a la cuarta y ese cuarto se queda aquí abajo. Y pues esto, ¿a qué sería? Pero esto lo podemos simplificar a 12 entre 4 me da 3x a la cuarta. Y se acabó, ¿no? Aquí está, se acabó. Y dice, sí, es cierto, se ha cumplido lo que acabas de decir. Bueno, parece ser que todo está en orden. Pensemos en lo siguiente. Imagínense que mi función, ¿sí? No fuese 3x a la cuarta, sino que fuese 3x a la cuarta más 8, por ejemplo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que aunque se parecen, no son la misma función, f y g. Si yo derivo esa misma función, ¿qué va a pasar? Pues 3 por 4, 12, x al cubo. Y si yo derivo el 8, que es una constante, ¿qué me da? Me da un 0, ¿no? Entonces, pues ni siquiera tendría por qué escribirlo. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir o qué estamos viendo con esto? Que hay dos funciones, f y g, que al ser derivadas me han dado como resultado la misma derivada. La misma, ¿no? La derivada de f y la derivada de g, aún siendo f y g funciones diferentes, me dieron el mismo resultado. Entonces, si lo que acabo de hacer aquí, bien podría yo decir que lo que acabo de hacer es la integral de g, ¿no? Porque yo podría decir, pues que esto es lo que acabo de hacer aquí y obtuve esta función. Pero, pues me faltaría el 8, ¿no? Entonces, por eso siempre se agrega una constante. Porque esa constante lo que está representando es que la integral de esta función no solamente me da 3x más 4, sino me da 3x a la cuarta. No solamente me da 3x a la cuarta, sino que me da 3x a la cuarta más cualquier posible constante. Pues, es decir, lo que hice con f y con g hubiera sido totalmente válido que lo hubiera hecho con h, 3x a la cuarta más 1000, y se repetiría lo mismo. Esa es la razón por la cual siempre es importante tener presente que todas las integrales indefinidas se les debe agregar una c, una constante, que representa esta cantidad, ¿no? La cantidad, porque si bien estoy diciendo que la integral de esto me devuelve la función original, pues la función original puede ser 3x más 4 solita, como lo pensábamos al principio, pero también puede ser añadiéndole cualquier posible constante, como lo veríamos con este o este otro ejemplo, con g y con h. Es donde se agrega el final de una integral indefinida. Eso pasará cuando las integrales sean definidas, pero eso lo veremos en el siguiente caso, en la siguiente sesión. Pues bueno, ahí está. Vimos algunos ejemplos de integrales. Déjenme pasar de nuevo a la presentación. De integrales con esta fórmula simple de integral de x a la n. Bueno, ahora quiero ahondar en esto, ¿no? Bien, ya la vimos esta es la fórmula que acabamos de aplicar. Y bueno, estos son los ejercicios que acabamos de resolver. ¿Qué pasa cuando precisamente se da que el exponente es -1? Bueno, antes de continuar, quiero aclararles algo porque aunque se supone que ya esto lo tenemos presente, pues lo aclaro, ¿no? Dijimos que estábamos representando estas expresiones, ¿no? X a la n.
y que sabíamos la fórmula de la integral siempre y cuando n fuese menos 1. Es decir, este caso, x a la menos 1. Entonces, aquí quiero que recuerden qué significa x a la menos 1. X a la menos 1 sería un exponente negativo el que tenemos y en consecuencia se escribe como el recíproco de x, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que x a la menos 1, ¿qué significa? Pues 1 sobre x, precisamente lo que tengo aquí. La integral de 1 sobre x, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar escrito de esta manera, ¿sí? O lo pueden encontrar, aquí como lo pondríamos, integral de x a la menos 1. Representa lo mismo, eso pues es una cuestión de leyes de los signos, pero pues se los recalco precisamente para que no pierdan de vista de quién es quién, ¿no? Porque de repente dicen, no, pues yo no sé esto y esto no les parece que sean lo mismo, pero sí lo es por leyes de los exponentes. Y bueno, este es el único caso que tiene como resultado pues un resultado muy peculiar, ¿no? No debo de mencionarlo, y es el siguiente. La integral de 1 entre x es igual al logaritmo natural de x. Así de simple. Más la constante, por supuesto, ¿sí? Aquí también me faltó aclarar lo siguiente. Se los escribo porque de repente no sé, se da por entendido, pero lo escribo. Entonces, a ver, lo escribo aquí abajito con esto, ¿no? Lo que les estaba diciendo era lo siguiente. Esta integral que acabo de mencionarles se puede representar de las tres maneras totalmente equivalente, ¿no? Integral de x a la menos 1 diferencial de x. O como que está en la fórmula, integral de 1 sobre x diferencial de x. Pero otros también podrían escribirlo como integral de la diferencial de x sobre x. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque es lo que ha pasado entre el segundo y la tercera, entre estas últimas dos maneras, pues lo único que hemos hecho ha sido escribirlo multiplicando el 1 por la diferencial de x y lo ponemos aquí arriba. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces eso quiero que lo entiendan para que no se confundan o que no piensen que lo que tienen o que estos tres casos son distintos, cuando de hecho son el mismo, escrito de diferente manera. Y el resultado, pues es este, ¿no? Logaritmo natural de x. Y pues ahí está, fin de la historia. Bueno, entonces vamos a resolver un par de ejemplos más utilizando las tres reglas de derivación que hemos visto. ¿Cuáles? La regla de la integral de una constante, la integral de una potencia y este caso en particular, donde la potencia es menos 1, ¿no? Entonces veamos estos ejemplos, ¿no? Aquí tengo dos de ellos, muy, muy claros. Entonces veamos. Bueno, y también teniendo en claro que cuando estás sumando, ¿qué ocurre? Pues que la integral aplica a cada uno de los términos, ¿no? Por separado. Bueno, ahí está. Entonces, veamos lo siguiente. Tengo la integral de 5y cúbica más 2y menos y a la menos 1 con respecto a y. Entonces, todo está en orden, ¿no? La variable es y. Entonces, en el caso del primero, ¿qué ocurre? Pues el exponente se convierte en 4, aquí abajo hay un 4 también, entonces todo está en orden, 5 cuartos de y cuarta. Para el siguiente, la integral de 2y. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué exponente tenemos en este caso, no? Hay que tenerlo muy en claro. Ya saben, es el típico caso que hemos discutido a lo largo de estas clases. Aquí hay un exponente que no se escribe y es el 1, ¿no? Entonces al 1 se le suma 1 y me da como resultado pues el exponente 2, ¿no? Que es el que tengo aquí. Y bueno, al mismo tiempo ese exponente 2 se baja en el denominador, ¿no? Bueno. Y ese 2 que está en el denominador junto con el 2 que teníamos originalmente, pues se van a anular. Y es lo que estoy poniéndoles aquí como en rojo, ¿no? El 2 de arriba del numerador, es precisamente el que tenemos desde el principio. Y el 2 de abajo es el que surge como resultado de la integración, ¿no? Bueno. Y luego tenemos menos, aquí está el menos, respetamos los signos, aquí está. Menos y, la integral de y a la menos 1, que ya lo dijimos, es logaritmo natural de y. Finalmente agregamos más c, ya lo saben por qué, pero bueno, va en todas las integrales indefinidas. Bueno, pues ahí está. Esta integral condensaría lo que les he mostrado hasta ahorita en la clase. Bueno, el siguiente caso, veamos qué tenemos. Integral de 10 sobre z más 5 menos raíz cuadrada de z. Integrado en términos de z, es decir, diferencial de z. Y este es un caso interesante, veamos con cuidado.
Veámoslo con cuidado. Miren, déjenme escribirlo aquí por si no queda muy claro. Entonces, concentrémonos en esta integral. Integral de 10 sobre z. Pues, básicamente es la misma integral, solamente que sacamos el 10, que aquí ya está, ¿lo ven? 10, lo puedo escribir aquí para que vean que lo que ha ocurrido es muy simple, lo escribo de esta manera. Eso es lo que teníamos originalmente, pero lo puedo poner como 10 por la integral diferencial de z con respecto a z, que es la integral que acabo de decirles, la de z a la menos 1, cuyo resultado, pues ya lo vieron, es logaritmo de z. O en este caso, 10 veces logaritmo de z. 10 por logaritmo de z. Bueno, ahí está. Luego tenemos la derivada de 5, la derivada de una constante. Al principio lo dijimos, la derivada de una constante es esa constante multiplicada por la variable que estés utilizando, en este caso, z. Finalmente, este caso se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos la integral de una raíz cuadrada. Y al igual que si fuimos cautos cuando estábamos derivando, vamos a tener que resolver la misma situación aquí. Vean lo que pasa, ¿no? Tengo la integral de raíz cuadrada de z con respecto a z. Pero eso lo puedes entender con claridad como la raíz cuadrada de z a la 1/2 diferencial de z. Eso lo enfatizamos mucho, que la raíz cuadrada es exponente 1/2. Y entonces, pues ya tenemos todo para utilizar el mismo análisis que hicimos hecho con casos anteriores. ¿Qué pasa? Al exponente se le suma un 1, 1/2 más un 1 serían 3/2. Entonces tendríamos z a la 3/2, que es lo que ya estoy poniendo aquí arribita, sobre esos mismos 3/2, ¿no? Esos 3/2. Bueno, entonces esta expresión se puede todavía simplificar de varias maneras, ¿no? Entonces, esto déjenme hacerlo en papel, voy a hacerlo en papel para que justifiquemos por qué nos salió como simplificación 2/3 de raíz cuadrada de z cúbica, ¿no? Entonces, vamos a ver este mismo ejemplo, bueno, lo casi solito con la integral de raíz de z, ¿no? Y vamos a ver otros parecidos, ¿no? Para entender qué operaciones están ocurriendo. Bueno, pues entonces procedamos, denme un segundo. Ajá. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, estábamos analizando esta integral, ¿no? La integral de la raíz cuadrada de z. Bueno, ya lo dijimos, es la integral de z a la 1/2 y pues integramos. ¿Qué nos dice la regla? Que se le suma un 1, lo voy a hacer explícitamente antes de hacer las cuentas. 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más la constante. Es lo que nos dice la regla, ¿no? Tal cual está escrita en la fórmula. Bueno, entonces, ¿qué nos da esto? Z a la 3/2 sobre 3/2. Bueno, entonces hay dos cosas que podemos decir en este punto. Aquí vamos a aplicar división de fracciones. Y lo escribo de esta manera para que no quede ninguna duda. Esto se puede entender como z a la 3/2 sobre 1, ¿no? Este 1 es porque esta cantidad es entera. Bueno, sí, tiene como denominador 1 y aquí tenemos 3/2, ¿no? Entonces, aplicando regla de la división de fracciones, nos da que esto se multiplica por 2, entonces me queda 2 veces z a la 3/2 y entre 3 por 1, es decir, 3. Esa es la razón por la cual pasamos de tener 3/2 como denominador a 2/3 como coeficiente de todas las zetas, ¿no? Bueno, ese fue por una parte. Ahora, hay algo más que podemos hacer. Vamos a recalcar esta propiedad que utilizamos, la de que nos decía que las potencias fraccionarias son equivalentes a las raíces, ¿sí? Dependiendo, bueno, que tienen estas características, ¿no? Ah, perdón, este es n y este es m. Ok. Entonces, ¿quién sería z a la 3/2? Pues sería raíz cuadrada, ¿no? Este es el cuadrado, ya saben que el cuadrado no se escribe. Raíz cuadrada de z al cubo, ¿no? Ahí está. Entonces, esa fue la razón de que si bien este ya es el resultado, pues deben de hacer estos dos pasos para llegar a esto, por si estuviera escrita la integral de esa manera. ¿Sí? Pues vamos a ver unos ejemplos más de lo anterior para, pues sí, para cimentar estas ideas de las integrales, ¿no? Entonces, veamos este siguiente ejemplo. Vamos a hacer la integral de este polinomio. Bueno, entonces déjeme escribir. Integral
del siguiente polinomio. Y cúbica menos raíz cúbica de y más 2y más 1 diferencial de y. Así es de simple, ¿no? Entonces, pues cuando es como cuando les dice que un ejercicio, que nada más van a tener un ejercicio, pero en el fondo son varios, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la integral de cada uno, ¿no? Bueno, entonces, pues procedamos, ¿no? Es más, si quisiéramos ser muy formales, tendríamos que escribir lo siguiente. Integral de y cúbica, diferencial de y, menos integral de raíz cúbica de y, diferencial de y, más integral de 2y, diferencial de y, más integral de 1, diferencial de y, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que estamos separando, ¿no? Las integrales, pero bueno. Eso solamente lo escribo como para que lo tengan presente, ¿no? No tienen que escribirlo siempre. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? En este caso tenemos que vamos a aplicar la exponencia, la cuestión de exponentes, entonces tendríamos y a la cuarta sobre 4, tan, tan. En este caso la situación es más interesante. ¿Por qué? Tal vez debería de escribirlo antes de resolverlo. Porque aquí lo que tenemos es raíz cúbica de y, es decir, y a la 1/3, ¿no? Entonces, hicimos este primer paso, que se dan cuenta que no he integrado, solamente me di cuenta de que la raíz cúbica es el exponente 1/3. Aquí, ¿qué puedo decir? Pues hay varias cosas que puedo decir, ¿no? Pero bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí 2, y aquí el exponente era 1, entonces aquí ahora es 2, entre 2. ¿No? Más la integral de 1, que si se dieran cuenta, o si recuerdan, había dicho que era equivalente a escribirlo simplemente así, ¿no? Y pues la integral de 1, o la integral de la diferencial de y, es simplemente y, ¿no? Y bueno, agregamos la constante. Prácticamente hemos terminado, solamente nos falta hacer esta, entonces solamente aquí copio, y a la cuarta sobre 4, menos y a la 1/3 más 1, 1/3 más 1, aquí lo escribo, entonces 1/3 más 1 entero sería 4/3, ¿no? Entonces, cuidado con esas operaciones elementales, ¿no? 4/3, ¿no? Entonces, pues lo pongo acá, 4/3, pero ojo, este 4/3 también va aquí abajo. Más y cuadrada, recordarán que estos dos se anularon, más y más c, ¿no? Ya casi acabamos, ¿no? Entonces, ojo que aquí vuelvo a aplicar el mismo argumento que hace unos segundos. ¿A qué me refiero? A que hago la división de fracciones, de tal manera que si yo estoy dividiendo entre 4/3, sería equivalente a, bueno, tener 3/4, ¿no? Como coeficiente. Ahí está, y ya. Entonces ya, si quisiéramos, pues ahí podríamos dejarlo, ¿no? Todos los términos están escritos correctamente, pero pues bueno, solamente para completar lo que acabo de mencionar hace unos segundos, voy a escribir esta cantidad en términos de raíces, ¿no? Entonces aquí tengo 3/4 de y a la 4/3. ¿Eso qué significa? Pues sería la raíz cúbica de y a la cuarta, ¿no? Ahí está su equivalencia. Más y cuadrada, más y, más c. No hay términos semejantes que se puedan sumar. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está todo lo que quería mencionarles, ¿no? Sin ninguna otra cuestión extra. Bueno, entonces, ahora quisiera regresar a la presentación para hablarles sobre unas integrales interesantes, importantes. Son las integrales de algunas funciones trigonométricas. Vamos a verlas. A ver, entonces tengo lo siguiente, ¿no? Las integrales trigonométricas y de funciones trascendentales, ¿no? Entonces, bueno, aquí recordaremos un poquito la cuestión que vimos en clases pasadas. ¿Se acordarán? Y si no se los menciono ahorita, aquí hay que tener mucho cuidado, debo de ser enfático en eso, de no confundir las reglas de derivación con las reglas de integración, o al menos ser conscientes de quién es quién, ¿no? La integral del seno es menos coseno, y la integral del coseno es el seno, más el c, por supuesto. Ahora, ustedes espero que recuerden, ¿no? Si lo planteamos de esta manera, si yo les preguntase, ¿quién es la derivada del seno? La derivada, ojo, lo que les estoy diciendo, la derivada. Si la derivada del seno me dirán, pues es el coseno, y es lo primero que es lo que estamos confirmando aquí. Si yo les pregunto la integral, pues es de este sentido, la integral del coseno me da el seno. Pero si yo pregunto la derivada, es como si me fuera al revés. La integral del seno es el coseno, ¿no? Es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, pero les digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no confundir.
La derivada, la integral de la tangente, aunque no es algo que vayan a, yo casi seguro estoy que no lo van a ver, es esto, se los menciono, menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno, ¿no? Pues solamente se los mencionaba para completarlo. Y lo que tal vez sí vamos a tener presente es esta, ¿no? La integral de la función exponencial. ¿Quién es la integral de la función exponencial? Pues esa misma función, la función exponencial, ¿no? Porque recordarán que la derivada de la función exponencial era ella misma, entonces lo mismo, pues un reflejo, pues va a ocurrir con la integral, ¿no? No podía ser de otra manera, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, pues ahí están estas integrales, creo que no hay más al respecto. Vamos a ver un par de ejemplos sobre esto. Y pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Para practicar, ¿no? Entonces, déjenme, vamos a la presentación. Bueno. Ok. Entonces, veamos lo siguiente. Imagínense que tienen que resolver esto, ¿no? Ahí lo escribo acá. Integral de seno de x más coseno de x, diferencial de x, ¿no? Entonces ya saben que cuando se están sumando las cantidades, pues básicamente es como si separáramos las integrales, ¿no? La integral del seno más la integral del coseno. Así de simple. Y bueno, lo acabamos de decir en la presentación. ¿Quién es la integral del seno? El coseno. ¿Quién es la integral del coseno? No, perdón. ¿Quién es aquí empiezo de nuevo. ¿Quién es la integral del seno? Es menos coseno. Aquí me faltó un menos. Menos coseno. ¿Y quién es la integral del coseno? Pues es seno, ¿no? Pues digo, parece trabalengua, se verá que tener mucho cuidado sobre estas cuestiones, ¿no? Y bien así, esto ya es el resultado, pero las respuestas podrían estar escritas así, ¿no? Seno de x menos coseno de x, ¿no? Lo está escribiendo al revés, en el sentido de que primero pone esta cantidad y luego esta otra, pero es totalmente válido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, una integral muy simple. Otra integral que me tocó ver en algún examen, que por eso aquí la tengo hasta marcada, es esta, ¿no? Es una integral muy tramposa, ahorita se los voy a comentar. Muy tramposa porque a primera vista podría dar la ilusión, bueno, dar la apariencia, es la palabra que quiero decir, la apariencia de que es una integral muy complicada, ¿no? Porque si lo piensan, no es la integral como la anterior, ¿no? No es simplemente la suma, sino que además estas funciones están elevadas a exponentes, ¿no? Entonces, como que de repente uno entra como en pánico porque dice, ¿qué es esto? Bueno, aquí, ¿por qué les digo que es tramposa esta cuestión? Porque, fíjense, vamos a concentrar nuestra atención en esta cantidad. Coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿no? De x, ¿no? Bueno, aquí espero que ustedes lo recuerden y si no se los recuerdo, esta expresión, esta suma, la conocemos como la identidad pitagórica. La utilizamos, la mencionamos ya en varias ocasiones, cuando vimos trigonometría, cuando vimos también límites, ¿no? Me parece, creo que también le vimos, sí, en límites, ¿no? Bueno, pero ¿qué es la identidad pitagórica? Bueno, nos dice que si tienes a la función coseno elevado al cuadrado de un ángulo, ¿no? Y le sumas a la función seno al cuadrado de ese mismo ángulo, fíjense que aquí estoy utilizando alfa porque es cualquier posible variable, puede ser alfa, beta o x, ¿no? Así de simple. Es igual a 1, ¿no? Y de hecho en clase tomamos la molestia bueno, no molestia, tomamos el trabajo de ir deduciendo esta identidad, ¿no? Pero es muy importante y ahorita lo acaban de ver, aparece de nuevo. Entonces, esta expresión que tú podías pensar, no, que tengo que pensar en el coseno y que el cuadrado, ¿qué significa en el fondo? En el fondo lo que te están poniendo es esta simple trampa. Pues porque esto, ya lo acabamos de decir, es un 1, ¿sí? Entonces, pues la integral de 1, que simplemente es esto, es x. Ahí está, ¿no? No hubo, fue el caso que les mostré hace momentos, ¿no? En la diapositiva. Y ya, eso es todo, ¿no? Pero pues les digo, de repente pues apantalla uno con estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahora otra posibilidad podría ser la siguiente, ¿no? Déjenme ponérselos aquí. Integral de 5 coseno de x.
pues este 5 es una constante, por ende puede salir de la integral sin ningún problema. Y entonces, pues nada más nos concentramos en esta integral. ¿Cuál es la integral del coseno? Es el seno. Entonces, nuestro resultado sería 5 veces el seno de x más la constante. Y se acabó. ¿Sí? Bueno, ahí está. Por otro lado, pueden haber casos donde también, además de las integrales trigonométricas, nos evalúen las identidades, ¿no? Que bueno, déjenme mostrárselos con este ejemplo. Integral de 6 diferencial de x sobre, ¿cómo se llama esto? Secante de x. Entonces uno dice, rayos, ¿qué está pasando aquí? Ya a mí ni siquiera me presentaron la fórmula de la secante, ¿no? Bueno, fíjense que aquí también lo que estaría evaluando esta integral, antes de hacer propiamente la integral, es que ustedes sean capaces de deducir qué es lo que tenemos aquí. Vean, esto lo puedo escribir sin ningún problema, lo acabo de decir, como 6 veces la integral de esto, ¿no? Lo acabo de decir con el ejemplo anterior. Y también hago énfasis en que esto pues puede verse como 1 sobre secante de x diferencial de x, también lo dijimos. Mi intención es entonces que ustedes reconozcan quién es esta cantidad, ¿sí? Porque, bueno, recordarán de las funciones trigonométricas hablamos, eran 6, seno, coseno, tangente, las primeras 3, ¿no? Y las otras 3 eran sus funciones inversas, es decir, 1 entre seno, 1 entre coseno y 1 entre tangente. Y les dije, recuerden quién es el inverso de quién. ¿Por qué? La inverso de la tangente es muy fácil, es cotangente, ¿no? Se parecen sus nombres. El inverso del seno y el inverso del coseno, ¿cómo los recordaban? Pues les dije, o se los vuelvo a decir, el truco era concentrarse en la primera letra, S y C. Entonces la integral del seno, pues la inversa del seno empezaría con C y la inversa del coseno iniciaría con S. Cosecante, secante. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque si sabemos que coseno y secante son funciones inversas, ¿qué significa eso? Significa dos cosas, que 1 entre coseno es secante, pero también que 1 entre secante es coseno. Eso es lo que significa que sean recíprocas o inversas. Entonces, pues quiere decir que lo que tengo aquí, en el fondo, ¿quién es? 1 entre secante es coseno de x. Ajá. Entonces volvemos a tener el mismo ejemplo que hace unos segundos. 6 veces la integral del coseno, que sería 6 veces seno de x más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo esta integral o este ejemplo? Más allá de estar evaluando la integral, porque realmente lo que hemos calculado ha sido la integral del coseno es el seno, esto, pues lo que evaluó o lo que realmente evaluó fue que ustedes supiesen identificar quién era esto, es decir, a partir de las funciones trigonométricas. Bueno, ahí está. También esto se puede ver con factorizaciones. Hemos visto casos de integrales con factorizaciones. Recuerden que, aquí se los voy a poner como otro ejemplo. Recuerden que esto, el cálculo, implica mucho álgebra, ¿no? Lo habíamos comentado en su momento. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de una integral que trae a colación unos ejercicios que hicimos hace tiempo, ¿no? Integral de x cuadrada más 6x más 8 sobre x más 4, diferencial de x, ¿no? Entonces uno ve esto y dice, diablos, ¿cómo voy a integrar esta integral? Bueno, es que realmente lo que está pasando aquí es que antes de integrar, lo que tú tienes que resolver es esta división, ¿no? O en este caso, tienes que simplificar esta expresión algebraica. Para eso vimos expresiones. Simplificación de expresiones algebraicas. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues primero que nada, notemos que lo que tengo aquí es un trinomio de primer tipo y aquí un binomio. Entonces está gritándonos que lo que tenemos que hacer es factorizar. Los trinomios, recordarán que se factorizan como multiplicaciones de binomios, ¿sí? Donde el primer término, pues es claramente el primer término de ambos binomios, x por x es x cuadrada, y bueno, pues recordarán, y si no se los digo ahorita, que las cantidades que deben estar aquí que cumplían, que su multiplicación debía de darme 8 y que su suma debía de darme 6. Bueno, entonces creo que darán cuenta que no es un número, no es una pareja de números muy complicados. Es el 4 y el 2. 4 por 2, 8.
4 más 2, 6, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos factorizado, ¿pero para qué? Pues con la intención de simplificar nuestra integración, ¿no? Entonces tenemos que esta integral es la integral de x más 2 diferencial de x, ¿no? Así, de simple, ¿no? Entonces ven que esto que originalmente parecía ser alguna cosa muy compleja, nada más utilizamos la factorización para simplificar y nos ha quedado algo más bonito, ¿no? Porque esto ya es inmediato, ¿no? ¿Qué sería? A ver, sería la integral de x, diferencial de x, más la integral de 2, diferencial de 2. ¿Quién es la integral de x? Pues es x cuadrada sobre 2, ¿no? Se le suma un 1 al exponente. ¿Quién es la integral de 2? Pues ya lo dijimos, la integral de una constante es esa constante por la variable, más c, y se acabó la historia, ¿sí? Entonces, pues estas integraciones son integraciones muy, muy elementales. ¿Qué se evaluó? Se evaluó esto. Entonces, lo menciono porque pues pasa, ¿no? Pasa en muchos casos de ejemplos de integrales. Bueno, entonces, vamos a en la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la siguiente semana ya estamos cada vez más cerca. No sé si sepan. Bueno, yo escuché en las noticias, la verdad, no me detuve a revisar la información, pero parece ser que el examen se ha no cancelado, pero sí no pospuesto. Entonces, no sé si ya a ustedes ya les habrá llegado notificación, que escuché que se iba a llegar notificación. No sé si habrá fecha ya tentativa o marcada. Ya saben que con esto de la pandemia, pues se ha visto, todos los planes se han visto pospuestos. A mi parecer personal, pues esto tómenlo como una oportunidad más allá de un alargamiento, ¿no? Es decir, unos pueden decir, ay, ya quiero hacer el examen. Bueno, sí, pero tómenlo como una oportunidad para, si tienen más tiempo, practiquen más. No sé, yo entiendo que de repente como es mucho, de repente como que uno se desalienta y quiere ya dejar la toalla, pero al contrario, ¿no? Tomen una actitud más positiva, es decir, en lugar de pensarlo como que pues se está alargando esto, véanlo como una oportunidad pues de extender o de mejorar sus conocimientos en algún tema. Eso lo digo por si tienen ganas de enviarme alguna pregunta, un video, una pregunta a mí, por supuesto, donde quieran que revisemos algo en particular o si tienen algunas preguntas de sus guías, bueno, que yo se las responderé sin ningún problema. Bueno, entonces, eso ha sido todo. Una pequeña disculpa por esta confusión en la mañana. Espero que tengan tiempo de revisar este video. Y pues, hasta la siguiente semana.